Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Hoy estamos en la tercera parte de el tema que estamos tratando, que es la profecía, y esperamos en Dios terminar hoy. Por supuesto, no lo vamos a decir todo, no vamos a decir todo lo que tiene que ver con la profecía, pero sí eh, relacionado a lo que necesitamos saber para poder distinguir entre lo que es una profecía verdadera y lo que no es una profecía verdadera, que tanto hace falta en la actualidad, porque hay muchísima gente haciéndose pasar por profeta, hay muchísima gente engañando, y entonces necesitamos estar apercibidos, necesitamos estar preparados para que eso no nos llegue a afectar esas cosas que están enseñando por allí que no son de la palabra de Dios. Terminamos hablando la semana pasada de algunas cosas que no son profecía, pero lo más obvio, ¿no? Esas cosas bastante obvias en gran medida porque había una incertidumbre en las palabras de los tales profetas y como no tienen base bíblica, pues es más fácil encontrar cuando esa profecía no es bíblica. Pero oiga bien, dije, no tiene base bíblica, pero ¿cómo sabremos si tiene base bíblica o no tiene base bíblica si no leemos la Biblia? Entonces nosotros necesitamos acostumbrarnos a leer la escritura. Necesitamos acostumbrarnos a leer la Biblia. Por eso usted va a ver que yo no le digo simplemente la cita, sino procuramos leerla para que usted allí consiga una Biblia y pueda comprobar si es verdad lo que le estamos diciendo o no es verdad. Y mucho más claro queda que esas profecías, que muchas de las profecías que están corriendo por allí no son bíblicas cuando vemos que su estructura, su forma, lo que dice es totalmente diferente a lo que está escrito en la Biblia. También es necesario que hablemos de estas cosas porque la profecía aún está vigente, está activa. Dios no se quedó mudo. Dios no se quedó mudo. Dios sigue hablando, Dios sigue tratando con el ser humano. Y pues vamos a ver que el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 18, allí Pedro, tomando una cita del libro de Joel, eh, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estos son textos, especialmente el texto de donde es tomado esto, que viene del libro de Joel, capítulo 2, eh, para enfatizar de que Dios derrama su espíritu en la actualidad. Y eso es cierto, Dios derrama de su Santo Espíritu, pero con un propósito, con un propósito. La Biblia dice que a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces tiene un propósito, un objetivo, un porqué, una razón. Dios derrama su Santo Espíritu. Y una de esas razones la hace acá, Pedro la pone de manifiesto y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, profetizarán. Eso está en el futuro, ¿verdad? El verbo, la expresión, la expresión está en un tiempo futuro, pero que empezó desde el momento que es derramado el Espíritu Santo. Les comentaba la semana pasada de que para poder interpretar una profecía se necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. Igual, para poder
emitir una profecía, se necesita el Espíritu Santo porque es por medio de su Espíritu que Dios da a conocer, ya sea a través de un sueño, a través de una visión, a través de la forma que Dios quiera hacernos llegar la información, pero necesita el Espíritu de Dios. No puede ser profecía de parte de Dios si esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Si no ha recibido el Espíritu Santo, no va a profetizar de parte de Dios, de parte de Dios. Hablando de personas, ¿no? Hablando de personas porque hay excepciones, siempre hay excepción a la regla. Y dice, sobre mis siervas, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, no debemos esperar menos que esto, no debemos esperar menos que esto. Si hemos recibido el Espíritu Santo, estas cosas pueden presentarse, no en todos, pero sí en los que Dios quiera de una manera especial, pues manifestarse de esa manera, pues Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hay bases en la Biblia para nosotros poder ver que la profecía está activa, que está vigente, porque hay algunos que dicen, tomando un texto de la Biblia y torciéndolo para que diga lo que no dice, y la profecía ya terminó, la profecía fue hasta Juan. Y no, hay personas en la Biblia que están eh, mucho más allá y salen que son profetas. Si va a Hechos capítulo 21 del versículo 8 al 11, Hechos 21 del 8 al 11, usted va a encontrar allí, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué tenía? 4 hijas, doncellas. ¿Y qué hacían esas muchachas? Profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Quién descendió en esos días a Judea? Un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué hizo ese profeta? Profetizó de que era lo que iban a hacer con Pablo. De manera que seguía vigente. No fue hasta Juan allá, sino que seguía vigente. Había profetas allí. Si va al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 32, va a encontrar 2 profetas más, Judas y Silas. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Estos 2 personajes entonces eran profetas, Judas y Silas. Hechos capítulo 15, versículo 32. Y es la razón por la que Pablo nos hace el énfasis de hacer una distinción entre profetizar y hablar en lengua, porque la profecía está vigente. Una distinción en lo que es profetizar y hablar en lengua en Primera de Corintios capítulo 14. Yo no voy a leer todo el capítulo, simplemente voy a usar Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4. ¿Ve? Pablo haciendo una diferencia y dice, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, dándolo por sentado de que es algo que está vigente dentro de la iglesia. El que profetiza edifica a la iglesia. Y esto es necesario, no vamos a entrar en detalle, pero esto es necesario saber eh, la razón por la cual se presenta la profecía dentro de la iglesia, para edificación de la iglesia. Entonces, si sale por ahí una profecía de esas, mejor no usemos calificativo,
pero que no edifica la iglesia, entonces ya usted puede descartarla, eso no viene de parte de Dios, eso porque no es para edificación de la iglesia. Porque lamentablemente a los profetas les gusta profetizar cuando están en la iglesia, cuando están en la iglesia, pero fuera de la iglesia, entonces no, o vaya, llévele un mensaje como hacía Jeremías, como hacía esos profetas que iban a llevarle un mensaje a un rey, a un gobernador, mire, Dios dice esto y esto y esto, ¿no? Eso no, ese no es el tema de ellos, sino que quieren que le reúnan a la iglesia para entonces profetizar en la iglesia. Así es fácil, pero entonces si es para edificación, es probable que venga de parte de Dios. Y cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético y allí en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo se acerca. Entonces, el que lee y oye las palabras de esta profecía, dando por sentado de que el libro de Apocalipsis es un libro profético. O Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Apocalipsis 22, versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ese libro está refiriendo a Apocalipsis. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, diciéndole entonces que aún sigue la profecía. Pero se parará hasta allí, hasta cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. Tampoco es verdad que se va a terminar allí. En el mismo libro de Apocalipsis te va a encontrar algo que va a pasar mucho, mucho tiempo, que aún no ha pasado, y habla de profeta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Dos testigos que van a profetizar por 1260 días. Entonces, estos dos profetas van a entregar un mensaje de parte de Dios, van a hacer señales, van a hacer todo aquello que Dios le va a permitir a esos profetas hacer. Y aún no se han levantado. Pues entonces tenga presente que la profecía se mantiene mucho más allá de haber profetizado la venida de Jesucristo. Tiene que tener presente de que Dios aún sigue hablando, de que la profecía está vigente, que las características siguen siendo las mismas. Dios transmite por medio de un profeta un mensaje. Dios le da las palabras al profeta y el profeta la transmite a el que Dios le envíe. No necesariamente es la iglesia, sino a quien Dios envíe que vaya a decirle la profecía. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Y aquí voy así a bajar un poquito la velocidad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos aprender a reconocer al profeta verdadero. Aprender a reconocer al profeta verdadero. ¿Ve? Nosotros tenemos que tener claro que Dios puede usar hasta una piedra. Por eso le dije que es necesario que la persona reciba el Espíritu Santo para poder profetizar, pero hay excepciones. No podemos decir que la piedra va a recibir un Espíritu Santo y entonces va a profetizar. No, esos son excepciones. Por ejemplo, la burra de Balaán, no fue que la burra de Balaán recibió el Espíritu Santo, no, sino que Dios obró un milagro allí para que ese animal pudiese
por medio de este animal, pues hablarle por qué le estaba golpeando. Entonces, Dios puede usar hasta una piedra. Y esas piedras muchas veces no son literal piedra del camino, una piedra, una roca, sino personas que están lejos de Dios y agarra a Dios y esa piedra y nos golpea con esa piedra para que nosotros podamos recapacitar y poder cambiar el rumbo. Y también es necesario saber que van a aparecer personas, así como los magos, que cuando Moisés se presentó frente a Faraón, usted recuerda el episodio, va Moisés, se presenta ante Faraón y agarra a Aarón y lanza la vara y esa vara se convierte en una serpiente. ¿Y qué pasó? Pues Faraón llamó a sus magos, a sus hechiceros, ¿y qué hicieron los hechiceros? Lanzaron la vara y se convirtió también en culebra. Entonces, la diferencia es que eran dos poderes totalmente diferentes, dos poderes diferentes. Uno, el poder de Dios, el otro, el poder del maligno. Y hay que reconocer que el maligno tiene un poder, pero que no viene de parte de Dios. Y así como se levantaron estos magos para imitar las señales que Dios estaba haciendo por medio de Moisés y Aarón, así se levantan en el día de hoy profetas para imitar por medio de las argucias del enemigo, imitar lo verdadero, para engañar a muchos. Por eso es que necesitamos aprender a reconocer al profeta verdadero. Así como en el caso de los magos de Faraón, llegó un momento donde le dijeron a Faraón, no, ahí sí no podemos hacer nosotros nada, ya esa es la mano de Dios, no podemos hacer nada. Bueno, bueno, esos profetas tienen sus limitaciones. Tienen sus limitaciones, no son todos poderosos. El único que es todopoderoso es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de la gloria es el único que es todopoderoso. Bueno, cuando vamos a reconocer a, a aquella persona, si es un profeta verdadero o no es un profeta verdadero, nos puede orientar, nos puede ayudar eh, el hecho de que nosotros podamos irnos más allá de lo que estamos escuchando, conocer sus frutos, no los frutos de la profecía solamente, sino los frutos de la persona, conocer a la persona, qué hace, cómo vive, qué son sus maneras de actuar. Entonces, esos son los frutos, en verdad dando frutos de un verdadero cristiano. Es lo primero que debe buscar. Ese profeta está dando fruto de un verdadero cristiano, se comporta como un creyente, como un nacido del agua y del espíritu, se comporta como un regenerado por Dios. Es lo primero que vamos a ver para descartar si es de Dios o no es de Dios, además de ver si no contradice lo que está en la escritura, ¿no? Usted va a buscar si esa persona está dando los frutos que debe dar por el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, y entonces empiece a buscar los frutos, empiece a buscar en ellos frutos dignos de arrepentimiento, o si en verdad está viviendo para Dios, o todo por el contrario, su vida es un desastre, es un desorden. Y eso es lo que ocurre con mucho profeta en la actualidad famoso, mucho apóstol famoso, que cuando usted va y revisa su vida es un desastre. Y no puede ser que una persona que viva desastrosamente, Dios le tenga por profeta. Al menos no para siempre, porque ejemplos encontramos en la Biblia. Ejemplos encontramos en la Biblia de personas que mantenían el cargo, pero ya Dios se había apartado de ellos.
Pongo dos ejemplos rapiditos porque no le voy a mostrar la cita, se los voy a simplemente nombrar, sé que usted los conoce. En el caso de Saúl, Saúl, Dios lo llenó de su Santo Espíritu para ungirlo como rey de Israel. Pero llegó un momento que a causa del testimonio de Saúl, de las cosas que estaba haciendo Saúl, de su fruto, Dios apartó de él su Santo Espíritu. En, hubo un tiempo donde permaneció siendo el rey, pero ya Dios no estaba con él. Por lo tanto, dice la Biblia que Dios no le contestaba ni por profeta ni por nada, de ninguna manera ya Dios trataba con él. Si vemos el caso de Elí, Elí seguía siendo el sumo sacerdote, pero a causa de que él no corrigió a sus hijos y a causa de su testimonio, llegó un momento donde solamente ostentaba el título de sumo sacerdote, pero ya Dios no le volvió a hablar. Ya Dios no le hablaba. Cuando llega Samuel allí a donde está Elí, y Dios empieza a tratar con Samuel siendo un niño, y dice, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque Elí se había echado a perder, ya no tenía fruto. Por lo tanto, lo que dijera Elí ya no tenía valor, ya no tenía valor, porque sus frutos decían de que ya Dios se había apartado de él. Entonces, así puede encontrar un montón de ejemplos. Recuerde que cuando le coloco un ejemplo no es porque el único que está allí en la Biblia, sino que es una manera de darme a entender y usted puede encontrar muchos otros ejemplos en la Biblia. Entonces, la Biblia dice que nosotros debemos conocerlo por los frutos, incluso refiriéndose a los profetas. Vaya al libro de Mateo capítulo 7, versículo 15 al 18. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 18. Dice la palabra de Dios, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen fruto dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. De manera que por el hecho de que llegue y sea una ovejita allí, un corderito pasivo así, que se vista tan bonito, parece, uy, mire, tiene cara de evangélico, pero hasta allí no tiene más nada. Dice la Biblia, por dentro son lobos rapaces. Ese es su fruto, la intención que hay en el corazón, la razón por la cual hacen las cosas, que hay detrás de lo que están haciendo. ¿Por qué lo que hacen es profetizar para que usted les dé dinero, por poner un ejemplo? ¿Ve? Yo te profetizo prosperidad y entonces siembra aquí para que Dios te prospere. Yo te profetizo prosperidad y entonces tienes que sembrar. Entonces, mire, lo que hay detrás es el interés monetario, interés por adquirir lo que ellos no tienen trabajando. ¿Ve? El interés de adquirir. Por eso usted va a ver qué hay dentro de su interior, qué hay dentro de él. Eh, Ese es el fruto que va a aflorar. ¿Por qué lo está haciendo? Y fue el mismo Señor Jesucristo que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de qué es lo que hay por dentro? Bueno, siga viéndolo más allá de la profecía que él está dando. Mire cómo vive, mire cuál es la intención. Siga viéndolo cuando las luces se apagan, cuando se cierra la cortina, siga viéndolo cómo vive y entonces usted conocerá quién en realidad es esa persona que termina siendo un lobito vestido de ovejita, un lobo vestido de oveja.
Bien, entonces pues esta persona, dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Lo triste es esto que está acá, engañando y siendo engañado, engañando y siendo engañado. No es simplemente que el problema es que sean hombres malos y que sean engañadores, sino que hay gente que se deja engañar. ¿Por qué los engañan? ¿Por qué los engañan? Porque no quieren estudiar la palabra de Dios, porque no se quieren acercar a Dios, porque van a la iglesia como quien va al cine. ¿Quién que va al cine se pone a investigar si es verdad o mentira lo que le están diciendo allí en esa pantalla? Nadie. Tragan sin masticar. Y la Biblia nos manda que nosotros tenemos que inquirir, tenemos que escudriñar, tenemos que buscar para que no nos engañen, para que no nos engañen. Entonces, no nos basta con fijarnos en que si cumplen lo que dijo, o si se cumple o no se cumple lo que dijo, tampoco se deje engañar porque esté diciendo, Dios me dijo, o, o así dijo Dios. ¿Sabe? Una vez me topé con una persona que este, se enojaba porque yo no estaba haciendo lo que esa persona me estaba diciendo que yo hiciera, lo que yo tenía que hacer. Y entonces le buscó la vuelta para llegarme y decirme, entonces dice, yo tengo algo que decirle en el nombre de Jesús. Entonces pensó que porque ahora estaba diciendo en el nombre de Jesús, yo me iba a descuidar. Y le pregunté, ¿fue que esta mañana o le acaba de decir él que me venga a decir algo? Le entregó un mensaje para que me lo diera. Ah, ya va a salir usted con eso. Es que ese es el problema, que entonces buscan adornar las cosas para que uno caiga en sus trampas, caiga en la... No, mi hermano, usted tiene que aprender a discernir qué persona le está rodeando, qué persona le está rodeando. Hay que ver los frutos que tiene esa persona, para ver cuál es el Dios al cual sirven, cuál es el Dios que están sirviendo. Frecuentemente estas personas llevan doble vida. Frente a la congregación se transforman, pero lejos de cámara, entonces son un desastre. Son un desastre. Tenga mucho cuidado. Cuídese, por favor. Cuídese. Yo no estoy hablando con una denominación en particular, sino todo aquel que tenga la oportunidad de ver esto. Cuídese, por favor. Cuídese, porque hay muchos lobos vestidos de oveja por allí haciendo daño. Estas personas van tras los beneficios, esperan recibir algo a cambio, lucrarse con las personas incautas. Y estas personas son falsos profetas. Mateo 24:24, el Señor Jesucristo nos los advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Qué triste. Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y cuál es el problema que hay aquí? Bueno, que si nos descuidamos, pues entonces, aun cuando nosotros estábamos dentro de los escogidos, podemos ser engañados. Entonces, no se confíe, por favor, no se confíe, no se confíe, porque ahorita hay bastantes falsos profetas y bastantes falsos Cristos. Necesitamos discernir por el Espíritu qué persona es esta. Necesitamos discernir por el Espíritu de Dios qué personas son estas.
si en verdad son profetas del Dios verdadero. Pero yo le estoy hablando de discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu viene por una obra del Espíritu de Dios en su vida. Una de las funciones que cumple el Espíritu de Dios en nuestras vidas es darnos discernimiento de espíritu para saber qué espíritu es el que está operando en esa persona. Entonces, eso es algo que usted lo puede pedir. Señor, ayúdame a discernir, enséñame, Señor, muéstrame. E inclúyalo en su oración para probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Eso no es malo, todo por el contrario, muy provechoso en estos últimos tiempos. No se deje impresionar por las señales, por favor. No se deje impresionar por las señales. Acabamos de leer que los falsos cristos y falsos profetas, dice, harán grandes señales. No dice, es probable que hagan, quizás hagan. No, dicen, harán grandes señales y prodigios. Por lo tanto, no se deje encandilar, perdón, no se deje encandilar por los prodigios y los milagros. Wow, ese tiene que ser de Dios porque está haciendo grandes milagros. Ahí está haciendo prodigios inmensos, está haciendo señales. No se deje encandilar. Dice que los falsos cristos y falsos profetas harán grandes prodigios y señales. Y la intención es engañar. La intención es engañar. Si usted no está, eh, si no está pendiente, entonces usted puede ser engañado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Mire el trabajo que va a hacer el enemigo por medio de sus personajes. Segunda de Tesalonicenses 2 del 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se cumplieron en la injusticia. Aquí hay un panorama de lo que va a acontecer, incluso de lo que está aconteciendo, porque muchas de estas personas, falsos profetas, es por obra del enemigo, están siendo usados por el mismo diablo que les da el poder para hacer esas señales de engaño, esas señales para engañar. Entonces, si usted no tiene discernimiento de espíritu, fácilmente puede ser presa, puede ser engañado, una presa para hacer engaño. Bien, el que lleva el mensaje profético no está a la espera de que el mensaje sea aceptado. Oiga bien, el que está dando el mensaje profético no está a la espera de que su mensaje sea aceptado o recibido. Simplemente él está para comunicar lo que se le encargó. Simplemente es como cuando usted contrata un servicio de encomienda, usted coloca el paquete en una casa de esa de envío y allí sale ese paquete y el que va a llegar a la puerta de la casa allá donde lo van a entregar, él va y le dice aquí, mire, le enviaron este paquete, usted es fulano de tal, sí o no. Él no está esperando si lo reciben o no. Si usted dice, no, yo no voy a recibir eso, ¿qué hace ese mensajero? Agarra su paquete y lo devuelve para la empresa. Aquí está, no lo recibieron. Punto. Bueno, el profeta tiene un trabajo similar. Dios le da un mensaje que el profeta va y entrega. Si la persona no lo quiere recibir, pues ya está. ¿Se va a enojar el profeta porque no quisieron recibir el mensaje? No, simplemente entrega el mensaje. Y si no lo quieren recibir, pues entonces, la Biblia dice lo que hay que hacer cuando en caso de estar predicando, ¿no? Le dijo a los discípulos que hay que hacer. Que dice,
sacudid vuestros pies de esa ciudad y salga de allí, vaya y predique donde sí quieren escucharlo. Y así funcionan las cosas. Así funcionan las cosas. Romanos capítulo 10, versículo 16. Mire lo que dijo el apóstol Pablo citando a Isaías. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y es tremendo porque cuando vemos en la Biblia a estos grandes profetas, Isaías, Jeremías, nosotros pudiésemos pensar de que, wow, tremendo, esa gente, qué bueno hubiese sido escucharlos, ¿no? Porque eran unas personas que tenían palabra de Dios. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La mayoría de esos profetas lanzaban el mensaje y nadie le prestaba atención. La mayoría. Pero hoy usted ve que eso no pasa. Hoy usted ve que eso no pasa. Mire lo que le dijo Dios a Ezequiel. Vaya a Ezequiel capítulo 2, versículo 4 al 8. Cuando le está encomendando, mandando a profetizar. Le dice, yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de su palabra, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Tremendo, tremendo, porque a veces nosotros quisiéramos ser como estos profetas, ¿no? Ah, wow, como Ezequiel, vio unas visiones tremendas. Y mire lo que le dice, usted va y les predican, escuche, háblele, escuche o dejen de escuchar. Y usted puede ver allí en el libro de Ezequiel que lo que menos hizo el pueblo de Israel fue escuchar. Bueno, así está en la humanidad en la actualidad. Lo que quieren escuchar es las liviandades, las cosas que el mundo está por allí dando a conocer, pero la palabra de Dios verdadera ya no la quieren escuchar. Y se han inventado una cantidad de versiones nuevas de la Biblia porque ya no les conviene la palabra de Dios, no les conviene la verdad, sino que entonces quieren otra cosa totalmente diferente. Y eso lo dice la palabra de Dios, que iba a llegar el momento donde no sufrirían la sana doctrina, sino que se iban a amontonar maestros conforme a su concupiscencia, perdón. Mire, el verdadero profeta no se alimenta de los me gusta o no me gusta. Esa es la moda, ¿no? Y publicamos para que la gente diga me gusta. Dedito arriba, dele dedito arriba, comparta, comparta. Y el profeta está preocupado porque usted comparta y dé me gusta, dele me gusta. Eso no es un profeta de Dios. El profeta de Dios no se alimenta de lo me gusta. Imagínense si Jeremías hubiese vivido de lo me gusta. Ah, lo agarraron y lo metieron en una cisterna por la mitad de hasta la cintura llena de barro. O que José hubiese vivido de los me gusta. Y ahí la foto con el faraón aquí en la cárcel. Me gusta, me gusta. No, eso no, no, mi hermano. Eso no es de Dios. Perdóneme, discúlpeme. Y no estoy en contra de la tecnología. La tecnología para lo que se debe usar, pero si el profeta va a dar una palabra de Dios esperando recibir me gusta, perdió su tiempo. Perdió su tiempo.
Lo que importa es que la palabra de Dios corra y sea glorificado. Entonces, eso debemos nosotros irlo descartando, porque no estamos, o una persona que predique la palabra de Dios no está para ser aprobado de los hombres, sino ser aprobado de Dios. Los profetas verdaderos se ganan unos amiguitos de esos, de esos cariñosos, unos amiguitos cariñosos, como le tocó a Micaías. Vaya segunda de Crónica, capítulo 18, versículo 7. Segunda de Crónica, capítulo 18, versículo 7. Dice, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mire lo que dice Josafat. Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaía, hijo de Inla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Corrijo, dije que quien lo había dicho era Josafat, no, lo dijo fue el rey de Israel. Se lo dijo a Josafat, al otro rey, al rey de las otras tribus de Israel, porque ya ahí el reino se había dividido en dos. Entonces, vemos que este profeta Micaías se había ganado un amiguito, el rey de Israel, un amiguito. Y dice, yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena. Tremendo, porque eso es lo que está esperando la gente, que le digan, vas a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y esas son las canciones que nos gusta cantar, todo va a estar bien, no vamos a tener problemas, no va a haber dificultades, todo va a estar bien. No, no, no todo va a estar bien. Hay cosas que no van a ir bien, hay cosas que van a ir regular y hay cosas que van a ir bien, porque esa es la vida, así es la vida. Y si no fuese así, pregúntale al Señor Jesucristo, si Él, sus 33 años y medios que vivió aquí en la tierra, todo estaba bien. Pregúntele si todo estaba bien cuando le estaban golpeando, cuando le colocaron la corona de espina, cuando le escupieron el rostro, todo estaba bien. Entonces, seamos realistas, el profeta verdadero va a encontrarse personas que le van a aborrecer y que van a buscar la manera de hacerle daño y que van a buscar la manera, y eso usted lo ve en lo largo de la escritura. Y si quiere un resumen, vaya al libro de Hebreos capítulo 11 y usted lee allí el resumen, muertos a filo de espada y tantas cosas que le hicieron a todos los profetas. O, como dijo el Señor Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Que matas a los profetas y apedreas. ¿Por qué? ¿Por qué le agarran este cariño especial? Porque dicen la verdad. Porque Dios no se guarda lo que debe decir. Si hay alguien a quien decirle algo bueno, Dios le dice algo bueno. Pero si hay alguien a quien decirle algo malo, se le dice algo malo y ya está. Pero nosotros no queremos incomodar a las personas, es que se va a enojar, se va a molestar, después no me va a hablar más. Y dejamos de decir la palabra de Dios porque entonces se va a enojar con nosotros. Lucas 6, 22 y 23. Bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. ¿Cómo? ¿Será que ya va? Parece que me equivoqué yo acá. Lucas capítulo 6, 22 al 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día
y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque hacían sus padres con los profetas. Tremendo. Ese no es no era una de esas noticias alentadoras, ¿no? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Mire qué panorama tan tremendo, ¿no? Jesucristo enviando a los discípulos, hablando con los discípulos y diciéndole todas las cosas que iban a hacer con ellos. Bueno, nosotros no podemos esperar menos que eso, porque no es que nosotros nos demos al odio, sino que esa es la reacción de aquellos que no quieren oír la verdad. La reacción de los que no quieren oír la verdad es enojarse con aquel que le está poniendo en evidencia lo malo que está haciendo. Dígale a alguien, sin ser usted profeta, yo le voy a retar, sin ser usted profeta, sin ser usted alguien con un rango, un cargo o algo. Consiga a alguien que esté haciendo algo malo y usted dígale, mira, eso no lo puedes hacer o no lo debes hacer porque eso es malo. Eso de una vez se enardecen y se molestan porque, ¿y qué es lo que pasa con los hijos cuando usted los corrige? Le está diciendo que está haciendo algo que no debe ser. ¿Y qué hace el hijo? Sonríe y dice, ay, gracias por corregirme, gracias por... No, se enoja. Bueno, el profeta que lleva un mensaje de parte de Dios, o un pastor, un maestro, un evangelista que lleva un mensaje de parte de Dios, diciéndole a la gente que se arrepientan, que se conviertan de sus malos caminos, entonces eso no gusta. La gente quiere que la dejen vivir en sus malos caminos perecerán, en sus malos caminos perecerán. Hechos capítulo 7, versículo 54. Ahí hay un ejemplo muy hermoso. Libro de Hechos capítulo 7. Esteban, allí lleno del Espíritu Santo. 7, versículos 54 al 60. Hechos 7, 54, 60. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tome, perdón, en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Este es un ejemplo tremendo. Este pueblo de Israel que hacía poco tiempo había crucificado al Señor Jesucristo por las mismas razones y que había hecho morir a Juan el Bautista por las mismas razones, porque no les gustaba que le dijeran la verdad, pues ahora apedreaba a Esteban, porque Esteban le decía que ellos habían matado a Jesucristo. No les gustó, se enardecían. Y eso es la eh, la forma de actuar de esas personas que no quieren arreglar sus vidas, que quieren vivir en la maldad. Ellos se enardecen cuando la palabra de Dios les es predicada porque no quieren cambiar su forma de vivir. Al profeta verdadero no le preocupa la recompensa de los hombres, porque su recompensa no viene de los hombres, sino que la recompensa del profeta viene de Dios. Él no está esperando la recompensa de los hombres. Él está esperando que Dios le recompense su trabajo y de Dios recibirá la recompensa. El mensaje de Dios debe ser dado. Estén o no estén de acuerdo los que van a escuchar, incluso esté o no esté de acuerdo el profeta que le toca dar el mensaje, él va y da el mensaje que Dios está enviando. Va y da el mensaje que Dios está enviando
estén o no estén de acuerdo. Y el ejemplo más sencillo, usted lo puede leer en todo el libro de Jonás, pero yo voy a leer nada más el versículo 2 del capítulo 3, Jonás 3:2, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Cuando usted lee todo el libro de Jonás, usted se va a dar cuenta que Jonás no tenía ganas de ir porque no estaba de acuerdo, porque sabía que Dios era perdonador e incluso se lo dice a Dios: no era esto lo que yo decía estando aún allá en mi tierra, que tú eras clemente, misericordioso y perdonador, porque no quería que Dios perdonara a Nínive. Entonces, allí el profeta no estaba de acuerdo, pero Dios le estaba dando una orden: levántate y ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y eso es lo que él debía hacer. Y como no estaba de acuerdo, se fue y viajó. Y usted conoce toda la historia de ese capítulo. Se fue lejos, pero Dios lo agarró y lo forzó a ir. Y va usted y predica. Va usted y profetiza ya en Nínive. ¿Ve? Ahora, vemos la contraparte. Jeremías capítulo 6:16. Jeremías hablando con el pueblo de Israel. Y dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Era malo lo que estaba planteando allí? No. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos. Ellos dijeron: no andaremos. Y es tremendo. Entonces ellos no estaban de acuerdo, aun cuando eran buenas las propuestas que Dios le estaba dando allí, lo que le estaba ordenando, ellos tomaron la decisión: no andaremos. Ese es lo triste y lamentable del pueblo de Israel, que a pesar de que Dios trató directamente con ellos, se empecinaron, empeñaron en no hacer la voluntad de Dios. El profeta está en la obligación de darle el mensaje de Dios, sea dura la palabra o sea suave la palabra. El profeta no está pensando si es políticamente correcto o buscar no ofender con sus palabras. Ay, es que si digo, se van a enojar y se van. Y hoy hay 18 conectados y si yo hablo duro, entonces a lo mejor el domingo no se conectan sino la mitad y no, si se conectan dos, predicamos igual. No andamos este maquillando la palabra de Dios o pensando si es políticamente correcto o no es correcto. Lo que se necesita es hablar la palabra de Dios, sea dura o sea suave. Ya le decía, no es que nosotros queramos ser odiosos. No, si Dios le manda a decir a alguien que es un pecador, ¿cómo se lo va? Mira, es que tú debes entender que estás en un camino que no es correcto y demás, y mira, no es bueno lo que está. Deje de dar vuelta, estás en pecado, arrepiéntete. Punto. Porque cuando empezamos a dar tantas vueltas para decir las cosas, la gente no entiende. No entiende lo que se le está diciendo. Porque queremos, ay, que no se vaya a ofender, que no se vaya. No, mire, dile al impío, así dice la Biblia, no lo digo yo. Así dice la Biblia, dile al impío que le irá mal. ¿Se lo maquilló? No, así dice la Biblia. Dile al impío que le irá mal. Entonces, pues nosotros debemos entender que las cosas que hay que decirlas. Mire, Juan el Bautista era una persona tosca al hablar. Su mensaje era bastante tosco.
en Lucas capítulo 3, versículo 7, 3, 7 de Lucas, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras. Yo todavía no he usado esa expresión, gracias a Dios, no me ha tocado. Oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y esto pues no calaba mucho entre los oyentes de Juan el Bautista. Ah, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y después de Juan el Bautista vino el Señor Jesucristo, que ya era más suavecito, eh, más buscaba otras palabras, ya no era tan tosco como Juan. Y libro de San Juan, capítulo 6:60, hablando el Señor Jesucristo, mire lo que le dijo a la gente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? De manera que no, el problema no es el profeta, el problema es quién está escuchando. Juan 6:60 fue la porción que acabamos de leer. El problema no es el profeta, sino es quien escucha la palabra, que no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere que le digan la verdad, no quiere que le digan la verdad. Si usted es profeta del Dios Altísimo, usted debe conocer todas estas cosas y aún más. Venga, le regalo aún más todavía. El profeta simplemente cumple una orden, así como se le dijo a Pablo, Hechos capítulo 18, versículo 9 al 11. Hechos 18 de 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá, sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. De manera que ahí hay una orden, habla y no calles. Es necesario que estemos dispuestos a obedecer a Dios. Es necesario que estemos dispuestos a obedecer a la orden de Dios. El profeta simplemente, incluso el predicador, cumple una orden. Habla, habla, predica. No está esperando el profeta resultado producto de su elocuencia, sino de que la persona acepte el mensaje. No se trata de buscar palabras rebuscadas, de palabras que la persona no conozca, sino que pues se pueda transmitir el mensaje de la manera más sencilla, de una forma pues que llegue a todo el que deba escuchar. No es la elocuencia humana, no es el conocimiento humano. Por lo tanto, el profeta no está esperando el resultado por su elocuencia, sino porque la persona acepte la palabra de Dios. No está esperando seguidores. El verdadero profeta no está esperando seguidores, ni cuántos autógrafos o fotos le van a tomar o debe firmar. Jonás profetizó por las calles. ¿Y sabe qué pasó? Nadie se le unió. Mira, nos vemos en la plaza porque allá en la plaza vamos a dar el mensaje que Dios les mandó. No, él iba por las calles, iba solo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y se le puso a alguien atrás, lo siguieron. No, allí no pasó como en la película esa de que simplemente iba trotando y la gente, wow, y se le pegaron atrás a trotar y cuando era a ver ya tenía un montón de gente siguiéndolo porque simplemente estaba trotando. No, Jonás iba por las calles predicando y nadie se le unió. Terminó sentado solo debajo de una enramada por allá, esperando qué iba a hacer Dios con esa ciudad. Entonces, no está esperando
que se le siga. Tengo tantos seguidores ya. ¡Wow! ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Dónde los vas a llevar? ¿Qué mensaje le estás dando? Entonces no se trata de seguidores. Se trata de exponer la palabra de Dios, de guiar las personas a servir y vivir para Dios. Noé predicó a toda su generación y terminó entrando él solo con 7 personas más al barco. Pero cumplió la palabra, la orden que Dios le había dado, cumplió la orden que se le había dado, él cumplió su trabajo a cabalidad, que la gente no quiso escuchar para entrar al barco, pero problema de la gente que no quiso, simplemente entregó el mensaje de la palabra de Dios. Elías, después de haber tenido esa gran victoria y haber hecho descender fuego del cielo y consumiera el holocausto que estaba allí, ¿cómo terminó Elías? Huyendo al desierto, solo por allá. Y eso que él no estaba solo, porque había 7,000, si mal no recuerdo el número, que aún no habían doblado sus rodillas ante Baal, y usted consigue a Elías solo por allá, metido en una cueva, después de haber entregado el mensaje de que la gente se debía volver a Dios. A Jeremías, ya lo comenté, lo metieron en una cisterna por haber dicho lo que Dios le mandó hacer. A Juan el Bautista lo decapitaron y al Señor Jesucristo lo crucificaron por haber dicho la verdad, por haber entregado el mensaje que Dios le envió. Dice la palabra de que Dios envió mensaje a los hijos de Israel por medio de Jesucristo. Jesucristo ejerció su función de profeta y el pueblo no lo quiso escuchar. A los suyos vino, a los suyos, perdón, vino y los suyos no le recibieron. Lo crucificaron. De manera que no estaban esperando que le dieran me gusta, que le dieran a seguir, que le digan cosas bonitas, comentarios. Tremenda, tremendo, tremenda prédica. Wow, no estaba esperando nada de eso. Hermosa palabra. Wow. No, simplemente comunica el mensaje de parte de Dios. Ese es el trabajo, esa es la misión. Y entonces, ¿cómo medimos el éxito del profeta? ¿Por la aceptación de la persona como profeta o por la aceptación de la palabra que dijo? ¿Cómo lo vamos a medir? Usted consigue a Eliseo por allá metido en una casa solo y el Namán, el sirio, envió una carta al rey. Y el rey dijo, bueno, ¿acaso soy yo Dios que da la vida? ¿Cómo este hombre viene? Mire que nos estás provocando. Y le mandó a decir Eliseo, tráigalo acá, tráigamelo, para que vea que existe profeta en Israel. Ni el rey sabía dónde estaba Eliseo. Entonces, el éxito del profeta no se mide en que la gente lo acepte, lo aplauda, lo ovacione. Eso no es el éxito del profeta. Mire lo que dice Lucas capítulo 26, 26. Lucas capítulo 6, versículo 26. Lucas 6, 26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay, hermano, es que están hablando mal de mí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Tú quieres que la gente hable mal, bien de ti? Bueno, cuidado.
Aquí hay una advertencia. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Y ojo, no me vaya a malinterpretar. Es aun cuando la persona está haciendo el bien. Porque si usted va a hacer cosas malas y la gente está hablando mal de usted, se lo ganó. Si usted su vida es un desastre y la gente está hablando mal de usted, se lo ganó. Y entonces, pues, pero si usted está viviendo rectamente y haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada y la gente habla mal de usted, ¿cuál es el problema? Entonces, nosotros necesitamos entender lo que está allí en la palabra de Dios. Hoy en día hay muchísima gente que quiere ser profeta. Le pregunto yo, ¿por qué quieren ser profeta? ¿Porque tienen un mensaje de Dios que dar o porque quieren el reconocimiento? Incluso hoy mucha gente quiere ser líder, quiere ser pastor en una iglesia. ¿Por qué? ¿Porque tienen un mensaje de Dios que dar o porque quieren el reconocimiento? Wow, yo, tremendo, wow. No, no se trata de reconocimiento. Asumir una responsabilidad delante de Dios es para hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios os pagará. Dios os pagará. ¿Cuántos quieren ser predicadores, quieren ser pastores? Pero entonces, ¿y para dónde voy? Mire, bueno, le toca ir a predicar a tal parte. ¿Y cuántos hay allí? No, mire, allí lo que hay es dos, tres. Uy, no, y entonces allí voy a pasar necesidad. Ah, pero allí no hay nadie. ¿Cómo? Bueno, es que para eso se está enviando, para que predique y busca el primero. ¿Cómo así que entonces tienen que entregarle una iglesia ya constituida, fundada y para entonces, ¿qué es lo que quiere? Usted no quiere trabajar para Dios, usted lo que quiere es ser reconocido, importante, y eso es un problema. Usted necesita, así sin anestesia, usted necesita empezar por arrepentirse, convertirse al Señor. Necesita empezar. No ha conocido el evangelio de la salvación. Y si usted no conoce el evangelio de salvación, usted no tiene nada que decirle a la gente. Nada que decirle a la gente. Entonces, el que Dios, el que vaya a profetizar sin que Dios lo haya enviado, se constituye en un mentiroso, un falso profeta. Así dice, mire lo que dice Jeremías capítulo 29, 30 al 32. Jeremías 30, Jeremías 29 del 30 al 32. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová, de Semaías, de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié. Y os hizo confiar en mentira, por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. De manera que no hay nada que hagamos que Dios no se dé cuenta. Esta persona salió a profetizar y Dios no lo había enviado y Dios se dio cuenta de lo que estaba haciendo este señor. Y Dios está al tanto de todo. Deuteronomio 18, 20 al 22, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ese es Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado.
con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bien, disculpe que he ido acelerando porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Cómo se cumple una profecía dada por Dios? Si la profecía fue dada por Dios, se va a cumplir tal cual como Dios lo dijo, tal cual como Dios la ordenó. No espere más, no espere menos. No se necesita interpretar lo que sucedió para forzarla que se cumpla. No se trata de un acercamiento como hacen con las profecías por allí que da la gente que no viene de parte de Dios. Si es de parte de Dios, se va a cumplir tal cual como Dios la ha dicho. Y hay otra cosa que quiero que tengamos claro, porque quiero terminar este tema hoy, eh, referente a los profetas. Y esto no se puede convertir en una excusa para decir cualquier cosa, no, sino que lo digo para que veamos que muchas de las cosas que los profetas de la Biblia hablaron no entendían lo que estaban diciendo. Muchas de las cosas, repito, muchas de las cosas que los profetas hablaron, ellos no entendían todo lo que estaban diciendo, simplemente estaban entregando un mensaje. ¿Eh? Es como cuando a usted le dicen, mire, hágame el favor, vaya, dígale a fulano de tal, esto y esto y esto, y usted no entendió. Y usted dice, pero ¿por qué le manda a decir eso? No, usted no tiene que saber más nada, vaya, dígale esto y ya. Usted no le interesa saber por qué yo le estoy mandando a decir eso, usted no le interesa saber, entender lo que le está diciendo. Usted simplemente vaya, dígale esto que le estoy diciendo. Bueno, así pasó con los profetas. Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 13, del 9 al 10, Primera de Corintios 13, del 9 al 10, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Eso de que en parte profetizamos es porque hay muchas cosas que se dieron por medio de la profecía que no lo conocían y no lo entendían. Porque eso tiene, ya lo vimos, una de las características de la profecía era que Dios daba a conocer cosas que iban a acontecer en el futuro, cosas que aún no estaban pasando, pero que Dios las estaba dando a conocer de antemano. A Daniel, por ejemplo, en Daniel 12, del 8 al 10, se le dijo, Daniel 12, del 8 al 10, se le dijo, y yo oí, mas no entendí. Mire lo que dijo Daniel. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Está preguntando porque no entendió lo que le estaban diciendo. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, no necesitas entenderlo. Tú lo que tienes es que transmitir lo que yo te estoy diciendo. Escribe allí lo que tienes que escribir. ¿Ve? Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. De manera que hay muchas cosas que están profetizadas allí en la Biblia que necesitan ser entendidas en el tiempo actual, porque estamos en los últimos tiempos. Que Daniel no las entendió, pero que ahora Dios nos concede por medio de su Santo Espíritu el poder comprenderla y entenderla, porque están dichas para ahora. Ya es el tiempo de que se puedan entender. ¿Ve? Muchas veces, como le pasó a Daniel, no entendemos porque eso no es para nosotros. Pero no sabremos si es o no es para nosotros hasta que no lo procuremos entender. Mire el caso de Daniel. Como él no entendió, él preguntó y le dijeron, no, eso no es para ti. Entonces, si hay algo en la Biblia que usted no entienda, está leyendo
Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que preguntar. Tiene que preguntar. Si aún no está resuelto, no se conoce qué es lo que significa, bueno, seguiremos preguntándole a Dios a ver cuál es el significado de eso que aún no entendemos. Pero el trabajo nuestro es indagar, investigar, preguntarle a Dios cuál es el significado de lo que no estamos entendiendo. Mire, muchas veces no entendemos porque no procuramos entender la profecía y por eso no la entendemos. Hay gente que se aburren de leer el Apocalipsis. Ya esto no porque le da miedo, como dijimos la semana pasada, sino es que yo no entiendo eso, que una bestia, que una broma, no, yo no entiendo eso y no leen el libro de Daniel porque yo no entiendo eso. ¿Y por qué no lo entiende? Porque usted no se ha interesado en entenderlo. Usted no se ha interesado en entenderlo. Le pongo el ejemplo de Daniel, lo que hizo con una porción del profeta Jeremías que él no entendía. Daniel 9 del 1 al 3. Daniel 9 del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Como no entendió, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Qué sucede en el día de hoy? Estamos tan ocupados, estamos tan cargados de ocupaciones que, no, mire, imagínense, buscó a Dios en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. No, hermano, eso es un trabajo muy grande. Mejor dígame usted qué es lo que significa y ya, eso es rapidito, hermano. Hay un momentico. Alguien se me molestó un poco porque la gente piensa que uno debe estar disponible 24/7, ¿no? Y entonces en el momento que me llamó, estaba yo ocupado y no podía atender la llamada. Y se molestó porque yo no le dije lo que significaba lo que esa persona necesitaba saber en el momento. Ah, ¿por qué no hace el ejemplo acá de Daniel? Volví mi rostro al Dios, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio, ceniza. Para eso hay que sacar tiempo. Hay que sacar tiempo para entender y comprender de allá directamente del que inspiró las escrituras. El que inspiró las escrituras. Daniel 9, 21 al 23. Mire lo que pasó a causa de la oración, que no la metí allí. Voy a leer el mismo capítulo 9, pero del versículo 21 al 23. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿No entendió? Entonces usted va y se arrodilla ya y dice, bueno, yo no entiendo esta porción, yo voy a dedicarle el día lunes o el día martes, el día que tengo libre, el día sábado o el día domingo, ese día yo lo tengo libre, yo lo voy a dedicar en ayuno, en oración, a pedirle el rostro del Señor, que me revele, que me muestre, que me abra el entendimiento, me dé sabiduría para comprender qué es lo que dice esta escritura. No, pero es que ahora es más fácil tener 4, 5, 6, 10 Biblias de diferentes modelos, diferentes
casas editoras, y entonces, pero ¿y qué dirá en esta otra Biblia? ¿Y qué dirá en esta otra? ¿Y qué dirá? Y así se va diluyendo y cada vez se van metiendo en unos errores más grandes todavía porque han hecho Biblia según la concupiscencia de cada uno de los que han escrito los comentarios. Hay que ir a la fuente original. Mire el ejemplo del eunuco, Hechos capítulo 8, 26 al 39. Hechos 8, 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de de Jerusalén a Gaza, el cual está desierto. Entonces él se levantó y fue. Estoy en Hechos 8, 26 al 39. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y voy a comentar algo acá para que no me vaya a malinterpretar. Vio que Felipe tuvo que ir a predicarle y antes que Felipe apareciera en la escena, este hombre eunuco había estado buscando a Dios. Y eso es lo que hace Dios. Cuando usted está en realidad interesado, entonces Dios envía a alguien para que usted pueda entender lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando no hay interés, no le haga perder el tiempo a la gente. ¿Ve? Si no hay un interés real, no le haga perder el tiempo. Ahora, hay interés en que la persona quiere aprender, quiere echar para adelante. Tenemos toda la disponibilidad del tiempo, sacamos el tiempo, concertamos una cita. Miren, en este momento no puedo atenderte, pero ¿qué te parece si nos encontramos a tal hora y allí conversamos? ¿Qué tiempo tienes tú? ¿Qué tiempo tengo yo? Y conversemos, porque la diferencia con este, al menos tiempo, es que ahorita hay ocupaciones que Felipe no tenía. Felipe estaba allí, eh, pues usted estudia la historia de la iglesia primitiva, cómo estaba funcionando y funcionaba muy diferente al tiempo de hoy. Funcionaba muy diferente al tiempo de hoy. Lo cierto del caso es que en ambos episodios hubo interés de saber qué significaba lo que allí estaba escrito. Había un interés en conocer. Y cuando alguien tiene interés, entonces Dios busca la manera de hacerle conocer lo que necesita conocer. Esa es la actitud. Primero hay que ir a la fuente, al origen, a Dios en oración, y entonces Dios enviará, Dios le ayudará para entender. Y cuando digo
Ir al origen, ir a la fuente. No estoy diciendo ir a los judíos. Óigame bien. O ir a los papiros. O ir allá al escrito original. No, ir a la fuente. ¿Quién inspiró la escritura? Dios por medio de su espíritu. La escritura no es un invento de los judíos. La Biblia no es un invento de los judíos. Con todo el respeto, Dios le dictó a los profetas los que iban a escribir. Que ellos se encargaron de escribirlo y transcribirlo, copiarlo y llegó a... Sí, pero Dios les dijo lo que allí iban a poner. Entonces, la fuente no es los judíos, la fuente es Dios. Y usted y yo podemos llegarnos a Dios en oración, podemos entrar libremente al lugar santísimo, podemos entrar al lugar santísimo. Entonces, cuando usted y yo leamos la Biblia, hagámoslo con el mismo interés de comprender lo que allí está escrito. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Lo que Dios quiso que sepamos. Apártese, por favor, de todo aquel que quiera menospreciar el mensaje que está en la Biblia. Póngalo a un lado. Cuando usted escuche a uno de esos predicadores decir, es que esos son fábulas, eso del Génesis, eso es una fábula, eso del libro de Lucas, las parábolas, eso son fábulas. Apártese de esas personas. Están menospreciando la palabra de Dios. O que escuche, no, eso fue lo que entendieron en aquel tiempo. Y entonces ellos escribieron lo que entendieron. No, ellos escribieron lo que Dios les dijo que escribieran. Y es muy diferente. No se deje engañar de esas personas. Oiga, yo no le estoy diciendo que se aparte de Dios. No, busca a Dios. Apártese de esos filósofos engañadores que quieren engañarle y llevarle, conducirle en el error. Apártese de esa gente. No pierda el tiempo en esa clase de personas. Busque a Dios en oración. Acérquese a Dios. ¿Cuándo se va a cumplir las profecías que están allí escritas en la palabra de Dios? Tenga la certeza que todo eso se va a cumplir. Todo. En el tiempo que Dios lo determine. Le dijo Dios a Habacuc, vaya a Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3. Habacuc 2, del 2 al 3. Le dijo Dios a Habacuc, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. De manera que la palabra de Dios se cumple en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, sino cuando Dios así lo determine. Nosotros estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Nosotros la estamos esperando. Y cuando va a Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, ya con esta porción terminamos, Mateo capítulo 25 del 1 al 13, usted va a encontrar allí que dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero llamar la atención acá en que dice, y tardándose el esposo. Tardándose el esposo. Quizás para algunas personas lo que reporta esta escritura se ha demorado mucho tiempo. Quizás piense usted que se está tardando, pero siga esperando, siga confiando en el Señor, siga manteniendo su confianza en Dios. Límpiese cada vez más, santifíquese cada vez más, porque la profecía se cumple. Dios prometió enviar de regreso a su Hijo por medio de aquellos ángeles que le dijeron a los varones, a los apóstoles que estaban viendo al cielo, varones Galileo, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. De manera que el regreso del Señor Jesucristo es una de las tantas cosas que nosotros debemos estar esperando porque Dios lo va a cumplir. Dios enviará a su Hijo para hacer el trabajo que aún falta por hacer acá y para llevar a su pueblo a la boda del Cordero. Bien, vamos a dejarlo hasta allí. Sé que hay muchas otras cosas que se pueden hablar de la profecía, muchísimos más. Y pues pidámosle a Dios que nos ayude. Quedan estas grabadas para que usted las pueda volver a escuchar cuando así lo desee, para si quiere profundizar. Y bueno, Dios nos ayude a que podamos retener la palabra de Dios. Vamos a orar sobre